Aquí se nos pide encontrar el producto de dos matrices. El primer paso es ver si el producto es posible. Para multiplicar dos matrices, el número de columnas en la primera matriz debe ser igual al número de filas en la segunda matriz. Entonces, para este ejemplo, tenemos una matriz de 2 por 2, multiplicada por una matriz de 2 por 2. Entonces, para determinar si el producto es posible, queremos centrarnos en estos dos valores aquí. Nuevamente, el número de columnas en la primera matriz debe ser igual al número de filas en la segunda matriz, lo cual, en este caso, es cierto. Y los valores restantes, o el número de filas en la primera matriz, y el número de columnas en la segunda matriz indican las dimensiones del producto. Entonces, el producto de estas dos matrices será otra matriz de 2 por 2. Avancemos y configuremos esto a continuación. Una vez más, sabemos que este producto es posible, y el producto será una matriz de 2 por 2. Y ahora, para encontrar los elementos en este producto, siempre multiplicamos las filas de la primera matriz y las columnas de la segunda matriz. Entonces, para determinar el elemento en la fila 1, columna 1, o a sub 1, 1, multiplicamos la fila 1 de la primera matriz, y la columna 1 de la segunda matriz. Entonces, nuevamente, tendremos esta fila por esta columna. Para multiplicar una fila y una columna, encontramos la suma de los productos de los primeros elementos, segundos elementos, terceros elementos, etc. O en este caso, encontramos la suma del producto de los primeros elementos y los segundos elementos. Entonces a sub 1, 1, es igual a negativo 4 veces negativo 2. Más negativo 3 veces 4. Entonces aquí tenemos 8 positivos más 12 negativos, que es igual a 4 negativos. Entonces, el elemento en la fila 1, columna 1 del producto es negativo 4, y ahora busquemos el elemento en la fila 1, columna 2, que es a sub 1, 2. Lo que significa que multiplicaremos la fila 1 de la primera matriz, y la columna 2 de la segunda matriz. Entonces, la primera fila de la primera matriz, la segunda columna de la segunda matriz. Entonces el resultado sería negativo 4 veces 3, más negativo 3 veces 1. Que es igual a 12 negativo más 3 negativos, que es igual a 15 negativo. Y ahora busquemos el elemento en la fila 2, columna 1. Para sub 2, 1, multiplicaremos la fila 2 de la primera matriz, y la columna 1 de la segunda matriz. Nuevamente, la fila 2 de la primera matriz, y la columna 1 de la segunda matriz. Entonces tendremos negativo 2 veces negativo 2. Más negativo 2 veces 4. Que es igual a 4 positivo más 8 negativo, que es igual a 4 negativo. Y el último elemento está en la fila 2, columna 2. Entonces, para encontrar el elemento en la fila 2, columna 2, multiplicamos la fila 2 de la primera matriz, y la columna 2 de la segunda matriz. Vamos a multiplicar la fila 2 de la primera matriz, y la columna 2 de la segunda matriz. Entonces a sub 2, 2 es igual a negativo 2 veces 3, más negativo 2 veces 1. Que es igual a 6 negativos más 2 negativos. Lo que equivale a 8 negativos. Este es el producto de las dos matrices. Espero que hayas encontrado esto útil.